Muy bien, muchas gracias por su presencia, gracias por las amables palabras que se han dirigido a nuestra investigación. Uh, un par de introducciones. Podemos pensar que investigar es un lujo. No, que investigar es caro. Lo que es más caro es dejar de investigar. Esto cuesta mucho dinero. Es un gasto económico, sanitario, social. Los países más pobres son los que no investigan. Cuando no investigan son más pobres. Como son más pobres no investigan. Es un círculo vicioso. Este círculo solo se puede romper con una inversión en educación y en ciencia. La única forma de romper el círculo vicioso. Políticas de austeridad no van a ayudar en nada. Solo políticas de inversión en estos casos. Quería decir eso. Y también quería decir que, evidentemente, inteligencia artificial es muy importante, pero para todos los que son médicos, lo más importante primero es la entrevista al paciente, ¿no? Cuando entra, a hablar con él. Antes de secuenciarle el ADN, hablamos una entrevista, cómo se siente, qué le pasa. Y eso es muy importante, ¿no? Porque aquí entramos en muchos detalles técnicos, pero lo más importante es esa entrevista médica. Yo intentaré no hacerme muy pesado. Esta investigación se realiza en este campus, está en las afueras de Barcelona. Estamos aquí, este es el Centro de Investigación Josep Carreras. Estamos en un parque natural, un poco alejados de la contaminación de Barcelona, de abajo, ¿no? Hablando, tenemos buena vista desde aquí. Me gustaría empezar con esta diapositiva, que tiene que ver con el concepto de identidad, que a mí me gusta mucho. ¿Qué nos hace únicos a las personas, a los órganos y a los tejidos? ¿Y qué define la identidad? Esta persona, cuando se ve en el espejo, se cree que es joven, pero quizás no sea tanto. ¿No? Eso nos pasa bastante. Nos miramos en el espejo y dice, ¿ese viejo que está allí quién es? ¿No? Pues ese soy yo, representa. Y eso es debido a este concepto de identidad, ¿no? La identidad es una entidad química, lamentablemente, de todas las cosas, química física. Parte es material genético y parte es la regulación del material genético, que es lo que estudiamos en el laboratorio. La genética es un abecedario o un telegrama sin sentido, todo seguido, y la epigenética separa el telegrama en palabras y pone acentos, exclamaciones, negritas, y lo pone en el lenguaje que puedas entender. Estas marcas químicas son diversas, pero la más sencilla es que el ADN tiene 4 piezas, As, Ts, Cs y Gs. 4 piezas en 6.000 millones de esqueleto. Pues la C, en vez de ser una C, a veces es una C acentuada, como un acento. Ese acento lo que hace es normalmente inactivar ese fragmento de ADN que está por debajo. Hace que ese gen, ese fragmento de ADN, no esté activo. Y esto provoca identidades distintas. Todas las células del grupo humano, todas las células que tenemos tienen el mismo genoma, los mismos secuencia de genes. Pero evidentemente una célula retina hace cosas distintas a una célula de la glándula mamaria, pero su ADN es el mismo. ¿Por qué es posible entonces que están distintas? Porque expresan, tienen activos, abiertos, encendidos como la luz, genes distintos. Y eso es debido a que tienen un software, una programación distinta. Es una programación química que llamamos epigenética. Una célula madre, como esta de aquí, en función de dónde va cayendo, como una canica que va cayendo de un sitio donde el otro, puede originar una célula de la sangre, puede originar una célula del cerebro, puede originar una célula del corazón. Y todas esas células son iguales a nivel genético, pero tienen una programación distinta. Esta programación fina que tenemos se puede alterar de muchas formas. Recientemente, por ejemplo, hemos descubierto que hay una sustancia que se llama formaldehído, que está muy presente en muebles y también en pinturas, etc. Pues que esta sustancia cambia nuestra epigenética. La cambia en un sentido bueno, no la mejora, la cambia hacia la alteración. Por lo tanto, esos trabajadores que trabajan con estos materiales han de tener cuidado de trabajar con esta sustancia porque altera tu epigenética. Lo más conocido en cáncer es de que el cáncer es una enfermedad debida a muchas causas, con muchas alteraciones, pero hay genes que nos protegen del cáncer cuya actividad está perdida por esta alteración epigenética, no se expresan. Estos genes del cáncer están en muchas vías celulares, por ejemplo, hacen que la célula no muera, provocan que la célula tumoral se escape, no se conforme con estar en la mama, sino que se va a la costilla, se va al cerebro, etc. Hacen que la célula cambie su alimentación, cambie la forma en que se alimenta esa célula, etc. Y la epigenética, hoy en día sabemos que está afectando a todas estas propiedades que definen a la célula tumoral.
En el laboratorio, durante muchos años, desde más anteriormente al año 2000, llevamos más de 20 años desarrollando herramientas tecnológicas para estudiar el epigenoma. Lo que hacemos es desarrollar como pequeños chips, del móvil, que te permiten, al principio permitían mirar 300 genes, 300 sitios, después 27.000, ahora después medio millón, y ahora podemos mirar cerca de 1 millón de sitios de forma sencilla. De un plumazo tienes una visión de 1 millón de sitios. Y hay una visión mejorada que te permite ver sitios importantes del genoma. E incluso hemos desarrollado una para verlo en el ratón también. Dice el ratón, ¿por qué? No es porque tengamos una especial fobia o filia, sino porque muchos fármacos, antes de aprobarse en humanos, han de pasar por ratón. Entonces, es un modelo que debemos saber bien su epigenética. No obstante, hemos de saber que para integrar la información necesitamos muchos expertos. Si imaginamos que el cáncer es un elefante y solo hay un epigenético, como este de aquí, estudiándolo, pues será un elefante. Un elefante es como una cola, ¿no? O solo hay un genético y dice, un elefante es como una pata. Pero si hay un oncólogo dirá, un elefante es un colmillo, básicamente. Solo la suma de estos expertos te dará una visión del problema complejo. Y eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial, mezclando todas estas opiniones, todos estos datos, para crear al final una síntesis de lo que está pasando en un problema complejo. Y eso lo usa usando distintas herramientas informáticas. Por ejemplo, una cosa que hicimos es estudiar estos pacientes que se llaman respondedores excepcionales. ¿Qué significa? Estos son pacientes con cáncer que están desahuciados, en el sentido de que ya han acabado todo y solo se espera cuidados paliativos casi. Y por entonces das un fármaco, el fármaco esperado, normal, y súbitamente esos pacientes casi están curados, casi se curan. ¿O están curados algunos de ellos? ¿Cómo es posible? Eso es rarísimo. Eso es menos de un 1 o 2% de los pacientes que tienen enfermedad altamente diseminada, desahuciados. Esos pacientes también se llaman pacientes Lázaro, como en la Biblia, porque parece que están a punto de morirse y súbitamente están vivos. ¿Cómo es que ha pasado aquí? Lo estudiamos en detalle y vimos que en el fondo estos pacientes tienen suerte, porque esos pacientes tienen alteraciones genéticas y epigenéticas en la vía celular que es la diana del fármaco. Es decir, esos pacientes, podemos decir, ese tumor lo fusilamos, lo ahorcamos y que lo asfixiamos al mismo tiempo. Hay 3 defectos en ese tumor. Y esto sucede, por ejemplo, en este caso, fue una señora con un tumor cerebral altamente avanzado, se llama el glioblastoma, que más de 5 años después, 10 años después, se había ido el tumor. Básicamente con un fármaco usual. Y es porque tenía esta suerte de que tenía alteraciones en esa misma vía. Hay una terapia que cada vez se usa más en cáncer, como sabéis, está muy de moda. La terapia está inicial, los primeros estudios son del año 82, 84, pero no es hasta hace 6, 7 años que esta terapia ha llegado a los pacientes, que es la inmunoterapia. La idea aquí es dar fármacos de entrada que lo que hacen es despertar el sistema inmune de la persona y el sistema inmune se debería comer a la célula tumoral, básicamente, porque la célula tumoral es como aliena, extraña, debería comérsela. La célula tumoral lo que hace es esconderse del sistema inmune para que no lo vea, ir disimulando, ¿no? Estos fármacos sacan este disfraz y las células inmunes pueden atacar al cáncer. El problema, y sabemos que aquí tenemos diversas células inmunes que atacan el cáncer y sabemos que hay factores epigenéticos diversos que alteran la actividad de estas células inmunes, a los linfocitos T, linfocitos B, etc. Este fue un primer trabajo que realizamos ya aplicando en parte inteligencia artificial, donde en cáncer de pulmón demostramos que había una firma epigenética, un perfil epigenético que predecía la respuesta a la terapia con anti-PD1, que es un fármaco de inmunoterapia que hoy se aplica en cáncer de pulmón de forma amplia y que ha dado esperanza a pacientes que no tenían ninguna esperanza. Hay otra terapia más novedosa todavía de inmunoterapia, que es, en vez de darle un fármaco a un paciente con cáncer, démosle células. ¿Qué células vamos a darle? Las células buenas, células que se coman el tumor, células dirigidas contra ese tumor. Esta fue la primera paciente tratada con las terapias. Las primeras se llaman terapia de células CAR-T. Esta paciente, Emily Whitehead,
Aquí ya tenemos, en este tiempo, esta foto, tomada en 2012, a esta chica le quedaban semanas de vida, semanas. Habían acabado todas las terapias, estaban acabadas, y la chica estaba despidiéndose de su perrito, aquí, en esta foto. Los americanos son mucho de esto, hacer estas fotos, etcétera, ¿no? Tenemos aquí, en mayo de 2010, esta chica guapísima, viva, a la mar de bien, curada, aparentemente. Una paciente estaba desahuciada. ¿Por qué? De esta chica se cogieron sus linfocitos T, linfocitos que se comen en el tumor, se pusieron en un laboratorio, se les hizo enfadar bastante a los linfocitos, se mostró una foto del tumor que debían luchar y dijo, este te ha hecho enfadar, este antígeno, básicamente, y entonces se volvieron a meter a esa chica. Esos linfocitos por la sangre corrieron como locos hasta encontrar el tumor y comérselo, básicamente, fagocitarlo, destruirlo. Esta terapia está muy bien, pero tiene problemas. Los problemas son varios. Uno, muy cara, muy cara. Podemos imaginar tratamientos que, depende de cómo lo mires, por un paciente 250.000 euros. Hay ensayos académicos hoy que estamos haciendo que hemos conseguido rebajarlo a 40.000 euros por paciente, pero sigue siendo tratamientos caros. ¿De acuerdo? Otro problema es de que hay efectos secundarios, puede haber. Y otro problema es de que a veces das las células y a pesar de todo no responden. Entonces estaría bien saber quién va a responder o no el fármaco a las células antes de darlo. Y lo que hemos hecho es coger células, CARTs, de nuestro instituto, del Hospital Clínico, del Bambino Gesù en Italia y del Sheba Medical Center en Israel, y estudiando estas células CAR para ver si hay algo en ellas que nos permite decir cuáles son las buenas, las que van a ser útiles. Y aquí otra vez, usando principios de inteligencia artificial, identificamos una firma llamada EpiCAR, que si esas células CAR son positivas para esta señal, son células buenas, células que van a tener efecto. Si eres negativo para esas células, es una pérdida de tiempo y dinero dar estas células a estos pacientes. Estas células CAR buenas, en realidad son células más inmaduras, son células que estarán más tiempo haciendo su acción de fagocitar a las células tumorales. Otra cosa interesante que necesita cada vez más inteligencia artificial e informática dura es porque ahora tenemos tecnología en el laboratorio para, en vez de estudiar todo un tumor, estudiar cada una de las células de ese tumor. Y sabemos que cada célula es heterogénea, no es la misma. En un tumor decimos, tiene cáncer de mama. Pero en ese cáncer de mama de ese paciente, cada célula tiene cosas distintas, alteraciones distintas. Por lo tanto, se llama los ensayos de célula única. Y permiten ver muchas cosas. Por ejemplo, esto es un ensayo de célula única, pero en tejidos humanos. Y permite ver qué células están hablando con otras células dentro del tumor. Eso se llama la transcriptómica espacial, es un poco el término técnico, ¿no? Pero puedes ver en el espacio cada célula. Y esto te permite, aquí tienes un trocito de un tumor, y puedes teñirlo y ver lo que los patólogos de forma clásica hacen, pero puedes ver ahora en cada célula de allí cuántos genes están activos o no. Y nos permite ver qué partes del tumor tienen activados PIAs o no. Y sabes, identificas que no solo el tumor es importante, sino lo que rodea al tumor. ¿Qué rodea al tumor? Fibrosis, vasos sanguíneos, células inmunes. Antes la gente solo estudiaba el tumor y ahora cada vez estudia más el microambiente de ese tumor. Hay una prueba también que diseñamos hace unos años que permite diagnosticar el cáncer de origen desconocido. Esto es un paciente que debuta con una metástasis, que es un tumor diseminado. Pero el médico no sabe de dónde viene, no encuentra el tumor que originó aquella metástasis. Es un problema, alrededor, no es tanto, es quizá un 3% de la oncología, pero es un problema real, porque los pacientes tienen muy mal pronóstico. Lo que hicimos es, como la epigenética es tan buena dando identidad, proporciona identidad, es cuando hay nuestro problema la pasamos por el test epigenómico y te va a decir si esa célula viene de un cáncer de pulmón, de un cáncer de páncreas o de un cáncer biliar. Te va a dar una pista de donde el médico debe buscar en detalle el sitio de origen del tumor y hacer una terapia específica. Esto mismo lo hemos hecho ahora usando estas técnicas de célula única. Y este es un caso de un paciente que tenía una metástasis aquí en la vejiga urinaria, pero el oncólogo no encontró el tumor. Esto es la metástasis, no el tumor que lo originó. ¿Dónde está el tumor primario? No lo veo en ningún sitio. Esta metástasis de aquí fue pasada por los sistemas de expresión en el espacio, de célula única,
cada cuadradito de aquí, que parece como un Tetris, cada cuadradito es una célula. Y eso son expresión de centenares de genes en cada célula. Entonces vemos, esto es el tumor, la metástasis que ha dado en este caso en vejiga, la vejiga está en la zona verde de aquí, y este patrón de actividad lo puedes pasar por una serie de baterías de genes que tenemos en distintos tipos de tumores, y decir, pues ¿sabes qué? Esa firma se parece a un cáncer de páncreas. Y ahora ese paciente sabemos que tenía un cáncer de páncreas. Entonces el oncólogo a partir de tomará las decisiones que deba tomar. Pero como mínimo le has dado una oportunidad de decir, mira, esa metástasis viene del páncreas, a partir de aquí ya sabes lo que tú debes hacer, esa persona debe actuar. Otro ejemplo interesante es este de aquí. Este fue un trabajo que también hemos acabado ahora, que estudia unos primeros fármacos epigenéticos, no solo para hacer diagnósticos sobre la epigenética, sino para actuar sobre ella, modificándola para bien, volviéndola a ser normal. Los fármacos epigenéticos, hay 9 aprobados, gracias al trabajo de muchos investigadores, usados mucho en leucemia, en linfoma y en sarcoma, 3 tipos de tumores humanos, pero a veces no responden los pacientes. Y nos preguntamos por qué. Y hemos cogido la médula ósea, que es donde aparece este tipo de leucemia, se llama síndrome mielodisplásico, una leucemia típica del adulto mayor, y hemos estudiado cómo cambian las células. Y esto es cómo cambian las células en esta leucemia. Y arriba tenéis 2 leucemias que con este tratamiento van bien. Y veis que son como líneas rectas. Significa que la leucemia va poquito a poquito adquiriendo cambios, que la hacen cada vez peor. Pero como mínimo son rectos. Porque después, si no hay leucemias como estas, que tienen como unas ramas de un árbol. Y esto es mucho peor. Porque estas leucemias, por ejemplo, esta leucemia de aquí, si tú matas esta rama de aquí sigue creciendo. Entonces, esto es un predictor de mala respuesta. Estos pacientes no responden bien a esta terapia epigenética porque tienen vías para escaparse. Estos de aquí no, solo tienen una vía, por lo tanto no pueden escaparse a la terapia. Esto se puede ver también en proteínas, en células, no voy a entrar en muchos más detalles aquí, y puedes mezclarlo. Por ejemplo, sabemos que los que no responden a la terapia, en los mismos, las células madre, los que responden, células madres del cáncer, disminuyen. Porque sabemos que buena parte del cáncer viene porque hay células no diferenciadas que originan tumores humanos. Estos estudios epigenómicos los hemos aplicado en cáncer, pero también en otras enfermedades, en COVID-19. ¿Por qué solo un porcentaje de los pacientes con el virus fueron mal o tienen una clínica severa, tuvieron problemas respiratorios graves? ¿Cómo se definieron? Parecía claro que eran sobre todo hombres, sobre todo obesos, enfermedad cardiovascular de base, cuanto edad más avanzada peor, etc. Pero si eliminas eso, ¿qué factores quedan? Pues hicimos una foto, este tipo de foto, una foto del epigenoma. Cada cuadradito sería un sitio del epigenoma y comparamos gente que cuando tuvo COVID estuvo muy enferma, con afectación respiratoria, o gente que ni se enteró que tenía COVID, asintomáticos o un poco de malestar. Y esto reflejó de que los pacientes que fueron mal tenían sobre todo un cuadro de hiperinflamación. Es decir, que no es que el virus matara, que sí que mataba, hacía cosas, pero fue nuestra respuesta excesiva al virus, verdaderamente. Fue un cuadro de hiperinflamación. Se pasaron de frenada en respuesta al virus y eso provocó daño en el pulmón. Y hay un COVID especial, los niños han sido los grandes resistentes al COVID. Lo pasaban y ni se enteraban, ¿no? Excepto algunos. Algunos niños desarrollaron este síndrome, que se llama el síndrome multisistémico inflamatorio. Eso es un síndrome bastante grave. Eso es un porcentaje mínimo, pero esos niños tuvieron este síndrome asociado a COVID-19. Pues en este caso, otra vez, hicimos una foto de aquí. Tenemos la foto de niños con COVID, ni se enteraron, y niños que desarrollaron una enfermedad grave esta. Y eso demostró que esos niños con enfermedad grave, otra vez, tenían una respuesta inmune excesiva. Se habían pasado 2 veces de frenada. Sus células inmunes de defensa estaban destruyendo células normales, sanas. Y por eso tienen ese cuadro tan grave. Como curiosidad, para que veáis que el mundo es continuo y se va repitiendo 1000 veces, en 2009
hubo otra enfermedad que surgió debido a este virus de aquí, y estos niños desarrollaron mucho más el síndrome de Kawasaki. Y este síndrome, si ves esta niña de aquí, se parece mucho al niño que hemos mostrado antes con otra enfermedad. Y cuando pasamos nuestro perfil epigenético, nuestra firma, estos niños también tienen esa firma. Por tanto, lo que hemos obtenido no es una firma específica de reacción de COVID en niños, es una firma específica de reacción excesiva a virus en niños. Y casi no importa el virus. Es una firma que te dice, este niño tiene una tendencia a reaccionar demasiado fuerte contra los virus. Bajemos el sistema inmune un poco, eventualmente, porque si no tendrás un cuadro peor. La última parte de COVID que hemos acabado hace 2 semanas, y me parece que ni la incluimos en la proposición del premio, fue la COVID-19 en el pulmón. ¿Qué pasó en el pulmón? Y solo cogimos la gente que murió con COVID-19 por afectación del pulmón. ¿Qué pasó en esos pulmones? Y esos pulmones lo que hemos visto es que el COVID dejó unas cicatrices. No cicatrices solo patológicas que puedes ver con el microscopio óptico, sino cicatrices epigenéticas, moleculares, que puedes ver, igual que la cicatriz de un tigre. Las dejó en esos pulmones. Y esas cicatrices, aquí tienes las fotos que se muestran las cicatrices que puede dejar, sobre todo tienen que ver con vías también, otra vez, de una hiperactivación inmune. Hubo demasiada defensa contra el virus y eso acabó matando el pulmón, los alveolos de esas personas, determinadas células como AT1, otras células del alveolo. Y eso provocó al final una inflamación excesiva de sus pulmones. La última parte, porque no quiero abusar de vosotros, es esta de aquí. Los científicos nos movemos por curiosidad, ¿no? Por necesidad, por curiosidad y por utilidad, pero mucho por curiosidad. Somos curiosos, gente que nos gusta explorar cosas, ¿no? Investigadores un poco. Investigadores detectives a veces, ¿no? Entonces la curiosidad humana siempre ha de estar presente. Y un estudio que a mí nos gustó mucho, que hicimos hace años, fue este que os he comentado, de que personas con el mismo ADN, gemelas monocigóticas, por ejemplo, se llaman, pueden ser distintas porque tienen alteraciones epigenéticas, tienen cambios epigenéticos. Y eso hace que personas con el mismo ADN puedan ser distintas. Pero hay un problema interesante aquí creado, un problema no, una curiosidad que tuvimos, y fue esta curiosidad, ¿no? Que un poco la señora alcaldesa lo mencionaba, porque hay gente que se parece, pero no son hermanos gemelos, no son monocigotos, no son gemelos, no hay relación. ¿Por qué se parecen esta gente tanto? Entonces, esta curiosidad nos llevó a realizar un proyecto que tardó 6 años, básicamente muy complejo, en el que cogimos gente del mundo que se parecen por sus caras, pero no están relacionados de ningún modo. No hay ninguna relación entre ellos, ni se conocen, ni existencia. Y esto es aquí tenéis. Esta gente se parece mucho entre ellos, pero no hay ninguna relación. Y lo que hicimos de entrada fue usar en ellos 3 programas de reconocimiento facial. Los mismos que se usan para abrir el móvil o ir al aeropuerto y poder pasar por el boarding. ¿De acuerdo? Estos gente de aquí, algunos de ellos pueden abrir el móvil del otro, poniendo su cara. Se parecen tanto que incluso puede ser esto. ¿De acuerdo? Cuando estudiamos estos gemelos virtuales que llamamos en el laboratorio, estudiamos en ellos el epigenoma, estudiamos el microbioma, estudiamos expresión de genes, pero al final lo que los puso más cerca fue su genética. Eso fue interesante porque a mí me gustaría que hubiera sido la epigenética, ¿no? Pero fue su genética los que los puso más cerca. Pero ninguno de ellos, tú vas a las familias y no hay ninguna relación, de ninguna manera. Por tanto, lo que creemos es que esta gente se está produciendo ya por azar. Hay tantos humanos en el mundo que cada vez hay humanos que se parecen. Cuando éramos pocos, había los que había. Pero ahora hay tantos ya que empiezan a parecerse. Y además, las redes sociales hacen que te encuentres. Que los que tengáis hijos adolescentes y empiezan a buscar su doble virtual online. Os aviso de esto, ¿eh? Y quieren quedar con ellos en un bar y bueno, ves a ver qué saldrá de allí. ¿De acuerdo? Entonces, hay estos dobles virtuales. Y ahora sabemos que los dobles virtuales tienen ADNs similares. Por eso se parecen. ¿Qué variantes? Como nosotros seleccionamos por la cara, su parecido tiene que ver con genes que tienen que ver con la estructura ósea. ¿No? Si tienes la mandíbula hacia afuera, la nariz, un poco su estructura ósea, la frente grande, etc. El color de la piel. El color de la piel es multigénico, hay muchos factores, multifactorial. Pero estos tienen genes que hacen que sus colores de piel se parezcan.
Y además tienen genes que provocan que las células estén más apretadas o menos. Eso tiene que ver con las arrugas, ¿las apretado o no de la gente? Y además también con iones y otros, que eso tiene que ver con la retención de agua, que evidentemente si tienes más agua, son las caras más redondas. Si no hay retención, son los más delgaditos de cara de las aguas. Realmente estas variantes genéticas lo que hacen es determinar tu cara, en parte tu cara. Deciros de que es curioso, pero ese es un detalle que pusimos al final del artículo, un poco, descubrimiento, para disimular un poco. Pero nosotros vimos de que esto quizá vaya más allá de la cara. Esta gente se parece en otras cosas, aparte de la cara, ¿no? Por ejemplo, si ambos usan la mano derecha o la mano izquierda, ese tipo de cosas, ¿no? Y otros factores que no entraremos en detalles, pero es decir, se parecen más que sus rasgos faciales. Esto puede ser interesante. Quizá porque haya rasgos faciales asociados a otros rasgos físicos. Puede ser. Este tipo de estudios ahora son la base de otras investigaciones que otra gente ya está haciendo porque tienen otros medios y otras herramientas mejores que las nuestras. Y hay dos posibilidades ahora muy intrigantes. Una es que por primera vez, gracias al trabajo y a otros similares, quizá a partir de la secuencia genética del genoma, puedas dibujar una cara, reconstruir una cara. Esto, evidentemente, para la medicina legal y forense puede ser increíble. Hay un crimen, a partir del DNA, no sabes nada, sabes que es un hombre, sabes la etnia, un poquito, el color de los ojos, ¿no? Pero ahora quizá puedas reconstruir la cara. Esto, evidentemente, para agentes de seguridad es muy importante. Aparentemente puede dar mejores resultados que el testigo. El testigo que dice, pues era así, tiene el pelo así, te dibujan, ¿no? Pues parece que está dando mejores resultados. Y bueno, pues hemos sido contactados por las agencias de seguridad americanas para pasarles la información y bueno, ahí la tienen, que vayan mirando. Esto puede ser útil para encontrar, pues, resolver crímenes no resueltos, etc. Pero hay una parte también intrigante que tiene que ver con lo que he hablado antes del hospital, ¿no? De las fotos de hospital. Es que por primera vez también, a partir de la cara, podemos empezar a deducir genomas, un poquito, a inferir variantes genéticas como mínimo, a inferirlas, tener una idea. Y esto quizá nos permite hacer cribados de enfermedades genéticas en estadios primeros de la enfermedad, ¿no? Pero esto, y al final deducir la secuencia. Pero eso no es tan distinto como han hecho los médicos siempre. Los médicos cuando entran a un paciente, pues un niño, si tiene las orejas así, si es muy alto, dice, pues que tenga un síndrome de, y lo pones hacia un síndrome. Esto es lo mismo, pero aplicando inteligencia artificial. Te diciendo, como tiene estas características físicas, esa cara seguramente tenga una alteración en este gen. ¿De acuerdo? Y haces una especie de cribado. Pero las posibilidades son infinitas. Evidentemente, todas estas herramientas son muy útiles en medicina, pero hemos de estar muy cuidadosos de que nunca se usen para discriminación laboral, personal, de ningún tipo. Eso es importante y agencias como la que está aquí han de ser claves en ese papel. Los científicos damos las herramientas, vamos a aconsejar en lo que sea y después la sociedad decidirá qué se hace con ellas. Pero son técnicas útiles, resolver crímenes no resueltos, y ayudar en el cribado de enfermedades genéticas. Dos que se nos han acudido de posibilidades, pero hay otras posibilidades en este caso. Yo quisiera acabar aquí, agradecer la concesión del premio, el premio concedido, la Fundación San Rafael, por su tarea de tantos años y mantenida en el tiempo. Continúen, por favor, y celebren el año que viene esta fiesta. Y también agradecer que este siempre es un trabajo de grupo de mucha gente, muchos chicos y chicas que necesitan hacer sus carreras, necesitan innovación y necesitan apoyo económico y financiero para las mismas. Queremos que el talento vaya afuera, que se formen, pero también que vuelva ese talento. Y esa es la idea de esta charla y de muchos premios como este. Muchas gracias. No, pues yo nada más que darle las gracias a Manel por la presentación tan brillante. Decirle que la genómica, lo que se llama Forensic DNA Phenotyping, está dando ya muy buenos resultados. Ahora, hace poquito acabamos de ayudar para solucionar un crimen que se cometió aquí al lado, gracias a que pudimos ver que era pelirrojo y que tenía los ojos azules, que es muy raro. Pero queda mucho trabajo todavía para reconocimiento facial, mucho que hacer. Pero la verdad que es apasionante ver la cantidad de ideas y de
que Manel nos expuso, que después queda siempre mucho trabajo para trasladarlas a la práctica, pero todo parte de ese motor de lo que decía él, de la imaginación, de la curiosidad, de buscar ideas, y él y su grupo lo hacen de forma admirable. Gracias a todos por la asistencia. Tenemos ahora arriba un cóctel y unos pinchitos, y entonces un momento también para vernos y hablar, que es también una parte importante de este premio. Y nada más, gracias en nombre del Hospital y de la Fundación San Rafael.